todas las dudas con respecto y para que puedan desarrollar bien su evaluación. Voy a ver. Profesor, ¿esto a qué módulo pertenece? Este es el módulo 5, ¿cierto? Día 1. Ya. O sea, día Ya, 2. profesor. Entonces, seguimos con lo que es organización. Ya me imagino que nos sabemos todo el concepto y lo tenemos súper interiorizado y ya podría preguntarle a cualquiera de ustedes qué es organización, ¿cierto? El objetivo de esta cátedra es programar las actividades necesarias para alcanzar el objetivo, ¿cierto? El objetivo planteado de un departamento o área basado en las funciones administrativas de organización. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Cierto? Vamos a hacer un pequeño resumen de la clase anterior, que fue ayer, y vamos a conocer los documentos de planificación. ¿Qué vimos en la clase pasada? ¿Recuerdan? Sí. Ya, por favor. Soy muy amable. Lo que eran los recursos, recursos humanos, recursos materiales, recursos intangibles. Ya. ¿A qué se refiere con esos recursos? ¿En qué etapa o proceso se utilizan? ¿O por qué es necesario tener estos recursos? Vamos, compañeras. Vamos todos. Vamos que vamos. Es necesario porque para cualquier tipo de actividad que realice la empresa se necesita el recurso humano, el recurso material y el recurso intangible. Sin esas tres cosas no se puede hacer nada, ya sea integración o despido o capacitaciones, etcétera. Sí, correcto lo que dice Lauri. Es importante y es relevante contar con estos recursos, ¿cierto? Porque hay que tenerlos disponibles para poder ejecutar esta planificación, ¿cierto? Y llevar a cabo los objetivos planteados que tenemos como organización, ¿cierto? Los recursos humanos dijimos que somos nosotros mismos los que componemos esta empresa. Los recursos materiales son todos estos productos tangibles que nos ayudan, ¿cierto?, a cumplir para desarrollar estas actividades. Computador, mesa, escritorio, la oficina, ¿cierto?, la maquinaria para producir, todo lo que todo lo que es útil para llevar a cabo, ¿cierto?, estas actividades y cumplir con los objetivos deseados. Y el otro recurso que tiene que estar disponible también son los intangibles, que dijimos que eran 3, ¿cierto? ¿Quién me los puede decir? Bárbara. No la escucho. Presupuesto, profe. ¿Presupuesto? Ahí sí. Ya. Salomé. ¿Quién habló? ¿Quién dijo presupuesto? Yo, Salomé. Ya. Información y tiempo. Perfecto. Estos 3 son importantes también. Son intangibles, claramente. Es necesario tener la información, ¿cierto? Es necesario tener un tiempo, un plazo, ¿cierto? Y no es necesario tener un presupuesto dentro de este proceso de planificación. ¿Para qué? Para poder y hacer todo lo demás, ¿cierto? ¿Claro? Eso fue lo que Sí. vimos en la clase anterior, ¿cierto? Y dentro de los métodos de planificación, ¿cierto?, se utiliza esta súper conocida carta, ¿cierto?, la carta Gantt. Yo sé, y supe por ahí, que ustedes ya lo vieron. ¿Alguien me podría explicar o definir el concepto? O más bien, como, más que concepto, ¿qué entienden ustedes que es una carta Gantt? Para programar las actividades, ¿Sí? Organizar los tiempos. organizarlas. ¿Sí? Para organizar más los tiempos. Entonces, esta... ¿Me están hablando o es el sonido de otra cosa? Y ambos puntos de contacto. Ya. Eso lo evaluar. Entonces, el diagrama Gantt o la carta Gantt se utiliza, ¿cierto?, para mencionar todas las actividades, ¿cierto?, que nosotros nos planteamos a un plazo determinado.
Entonces, en el eje vertical, ahí está, en el eje vertical, nosotros anotamos todas las actividades, ¿cierto? Las mencionamos, y en el eje horizontal, ¿cierto? Ponemos el tiempo. ¿Y para qué nos sirve esto? Para planificar. Solamente para planificar las actividades en un tiempo determinado. Eso es una carta Gantt, ¿cierto? Y ¿alguien más puede aportar de lo que han visto sobre la carta Gantt? ¿Alguien la utiliza en un trabajo? ¿O la usan cuando han trabajado o en algo? ¿La han utilizado? ¿Primera vez que la ven? Primera Yo vez, sí, profe, primera vez. primera vez. Ya. ¿Han utilizado? Primera vez. ¿Y Excel lo han utilizado antes? Excel sí, sí lo hemos usado. Fácil. Ya. Nunca había... Profesor, Dígame. profesor, yo creo que yo igual, yo antes de pasarla con el otro profesor, yo nunca había escuchado este nombre, pero yo creo, yo según después como me puse a analizarla, a mirarla, yo creo que eso lo hacemos generalmente varias en las casas. Por ejemplo, cuando hacemos las listas que vamos a hacer, a programarse durante el mes o la semana, generalmente uno se programa y hace cosas así, pues, parecidas a lo que es la carta Gantt. Yo me imagino porque al mirarla me identifico al tiro con eso. ¿Sí? Porque dijimos en un principio, la administración parte desde la casa, administración personal, administración diaria, ¿cierto? Podemos poner en la actividad tomar desayuno, lavar la loza, lavar la ropa, hacer la cama, trapear el piso. Entonces yo todos los lunes, por ejemplo, voy a hacer un aseo general. Todos los martes voy a planchar. Todos los miércoles voy a lavar la loza, por ejemplo. Que se lava, o todos los días voy a lavar la loza. Entonces en estas actividades uno va poniendo, ¿cierto? En el eje horizontal, ¿cierto? Del tiempo, cuándo se va a realizar esa actividad que está en el eje horizontal, o sea, vertical, perdón. Entonces, Claro. O mi mamá ponía, por ejemplo, me acuerdo mucho de ella porque ella hacía un cuaderno, bueno, hasta el día de hoy lo hace, y pone por ejemplo, pan gasté tanto. Lo que ella compra durante el día tiene una cuenta. Y yo le he dicho, pero mamá, si eso, pero es claro, pues, y ahora me doy cuenta que es un orden que llevaba. pero eso habla de que su mamá es buena administradora, pues tienen que felicitarla y engancharse de eso, porque Sí, no. es difícil llevar el control, ¿cierto? Y llevar un presupuesto, ya anotar nuestros flujos de ingresos, nuestros flujos de salida, ¿cierto? Hacer una carta o tener un control, ¿cierto? De proyección. Es difícil, no lo aplicamos diario, pero hay gente que lo hace y gente que le funciona súper bien, de verdad. Solamente se necesita tener una buena administración mental para poder llevar a cabo, ¿cierto? Y de repente con esas cosas nos podemos dar cuenta de que somos capaces de varias cosas más, ¿cierto? Y como administradores y ustedes futuros administradores, es importante manejar porque independiente del área en que trabajen, ¿cierto? Y esto es básico en el sentido de que una carta básica, a medida que la vayan desarrollando en el tiempo, ustedes se van a ir dando cuenta que Excel tiene muchas herramientas, pero muchas, ¿cierto? De lo más básico es un gráfico, graficar, que lo podemos hacer con los mismos datos. Entonces, es importante que lo manejamos y sepamos esto como concepto que nos sirve para planificar, ¿cierto?, la serie de actividades proyectadas a un tiempo, ¿cierto? Y el tiempo lo definimos nosotros y las actividades también, ¿cierto? Esto, claro. Profesor, disculpe, una consulta. Con la carta Gantt, no sé si es tonta la pregunta, pero ¿uno puede hacer un presupuesto con una carta Gantt? No. O Ya. sea, la carta Gantt la podemos utilizar para ir haciendo como rebajes de o sea, tenemos un presupuesto, ¿cierto? Y ese presupuesto nosotros podemos decir, ya, constamos con un presupuesto para una serie de actividades que nosotros pedimos. Y ese presupuesto, ¿cierto? Esta carta Gantt nos va a servir para medir cuánto nos dura ese presupuesto, ¿cierto? Porque el presupuesto también tiene que tener un plazo. O sea, tiene un plazo. Entonces,
por ejemplo, si yo trabajo en marketing y me dice, haga una campaña comunicacional, ¿cierto? Y yo en base a esa campaña, yo genero actividades, realizo actividades. Entonces, aquí, en el eje vertical, anoto mis actividades, ¿cierto? Y en la horizontal, el periodo de tiempo, y puedo poner por acá abajito, puedo poner, tengo presupuesto de 2 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, yo voy teniendo también un control. Si hago una actividad más, me estoy pasando el presupuesto, ¿cierto? Si hago una actividad menos, me está sobrando presupuesto. Pero una carta Gantt es para actividades, ¿cierto? Y tiempo, no presupuesto. Ahora podemos hacer es que no lo podemos entrelazar, ¿cierto? Nos sirve, pero no podemos hacer un presupuesto con una carta Gantt para responder su pregunta. ¿Le queda claro, Bárbara? Profesor, me quedó claro. Muy bien. Entonces, ¿para qué sirve? Es lo que dijimos, ¿cierto? ¿Y en qué la utilizamos? ¿Cierto? En el proceso de planificación y todo, para plantear todas las actividades, ¿cierto? Que nosotros vamos a realizar, o tácticas o planes de acción en un tiempo determinado. La utilizamos en distintas áreas laborales, sobre todo para desarrollar proyectos, ¿cierto? Dentro de la carta Gantt, ¿cierto? Que es un método de planificación, viene la carta PERT. Aquí se nos pasó y pusimos diagrama PENT, pero no es PENT, es PERT. ¿Alguien ha escuchado este concepto o este diagrama? Primera vez que lo escucho. No, profe. Ya. Este diagrama se hace igual en Excel, ¿cierto? Y lo que hace este diagrama es planificar también las actividades, pero desde otra forma, desde otro punto de vista, ¿cierto? Entonces, también, ¿cierto? Planifica y controla las actividades, ¿cierto? Que se van realizando para cumplir el objetivo. La carta o el diagrama PENT tiene la característica que su finalización, ¿cierto? El tiempo estimado es una probabilidad de que suceda. ¿Se entiende? ¿A qué me refiero con probabilidad de que suceda? ¿Qué es una probabilidad? Una opción que no es probable que no siempre se vaya a dar en 2 semanas, sino que puede ser un poquito más. Puede variar, ¿cierto? Bien, Lauri, este tiempo estimado, como dice, puede variar, entonces por eso es una probabilidad de que es probable que en esa fecha determinada nosotros terminemos el proyecto. Este proyecto, ¿cierto? Tiene un inicio y las actividades se van desarrollando, ¿cierto? Ustedes ven el puntero, ¿cómo lo muevo, cierto? Sí, sí. Entonces, aquí inicio con la actividad 1. Ojo, esto es solamente conceptual y ustedes entiendan el concepto del diagrama PERT, perdón. Entonces, dijimos que una de las características es que tiene una actividad y dentro de las actividades se van desarrollando distintas actividades que se van, ¿cierto?, uniendo a medida que vayamos avanzando, ¿cierto? Empezamos con proyecto. Dentro de un proyecto hay varias actividades, ¿cierto? La actividad 1, la actividad 2. En la actividad 3, ¿cierto? Se junta la actividad 1 y forman la actividad 5. ¿Cierto? Cuando está la actividad 5, sale la actividad 6 y la actividad 7. O sea, a ver, me enredo. Está el inicio, ¿cierto? Partimos con 2 actividades. Las actividades van avanzando, ¿cierto? Y se van entrelazando a medida que se vayan requiriendo. Pero para que lo entiendan de una manera más fácil, ¿cierto? Este diagrama hace muy parecido a lo que hace la carta Gantt, solamente que lo muestra de distinta manera, ¿cierto? Y su tiempo de finalización, ¿cierto? El tiempo que nosotros proponemos es una probabilidad.
que puede que termine, que puede que no termine, ¿cierto? Esa es la gran característica del diagrama PENT. ¿Se entendió? Profesor, este puede ser parecido al es que nosotros pasamos a un diagrama que se llama el diagrama de flujo. ¿Puede ser parecido a ese? El diagrama es que los diagramas de flujo, Chiquilla, ayúdeme algo. Así se llamaba, ¿cierto? Sí, pero no me parece que sea similar. ¿No? ¿No crees tú No. que era como No, porque parecido? este como que es con respecto a tiempo y actividad, el otro como que son procesos. Ya, dale. Ya. sí, el diagrama de flujo Gracias. van mostrando procesos, ¿cierto? Dentro de un proceso sale otro proceso, y ese proceso está unido con otro proceso, y así se van saliendo este diagrama. Esto también es un diagrama. El concepto de diagrama es este, que ustedes ven en pantalla, y es muy parecido al diagrama de los procesos, solamente que esto que es para planificar actividades también, ¿cierto? Solamente que el diagrama de PERT el tiempo, ¿cierto?, está determinado por una probabilidad de que suceda o de que no suceda. ¿Se entendió? Lo utilizamos para lo mismo, para programar, para planificar, para controlar, ¿cierto?, que tienen distintas actividades que se van entrelazando entre sí a medida que se va requiriendo. ¿En qué la utilizamos? Profe, Dígame. ¿puede dar un ejemplo con respecto a eso? Pues como para entender, porque todo igual tiene su proceso. Entonces, es como no saber el tiempo determinado de algo. ¿A eso se refería? El tiempo determinado de finalización. ¿Les puedo pedir un favor, chicos? Que pongan en... porque si no el ladrido del perrito o perrita se va a hacer conocido. Perdón, fue el mío. Sí, no hay problema. Pero es para que no... El CAN. Sí. Entonces, Sí, el de la Katy. no hay problema. Sí, es para que después ustedes no le haga ruido cuando escuchen el audio, si es que lo escuchan. Entonces, este diagrama, ¿cierto?, lo podemos utilizar para un proyecto, ¿cierto? Cualquier tipo de proyecto que nosotros podamos realizar. Entonces, anotamos, ¿cierto?, las actividades, al igual que la carta Gantt. Perdón, para el otro lado. ¿Cierto? Pero aquí se diagrama de esa forma, ¿cierto? Como forma de gráfico. La PENT, se muestra de esta forma. De esa forma se diagrama. Son las mismas actividades, ¿cierto?, que se van entrelazando entre sí. Ahí ponemos actividad 1, ¿cierto?, con fecha, y termina en una probabilidad. Y me refiero a una probabilidad, ¿cierto?, que parte el día 1 y es probable que termine el día 30 de agosto. Es probable. Puede que sea menos y puede que sea más. ¿Se entendió? ¿Se entendió el ejemplo? Que lo podemos Sí. utilizar en cualquier tipo de actividades, ¿cierto? Y este tipo de actividades es para cualquier tipo de proyectos, sobre todo en planificación. Lo podemos utilizar en cualquier área. Ojo, que aquí no vemos números, aquí no vemos presupuesto, como preguntó Bárbara. Aquí solamente vemos actividades. Actividades. ¿Se entendió, no? Sí, sí, se entiende. Ya. Sí. Eso me interesa, que hagan la diferencia con el que viene, que les voy a mostrar ahora, que es parecido, pero tiene otro término, que es, ¿cierto? Aquí lo pueden mostrar. Inicio, ¿cierto? Aquí empieza con la actividad A, ¿cierto? Actividad B paralela, ¿cierto? De la A pasa a la D, y es probable que terminen, ¿cierto?, todas las actividades un día. Es probable que terminen. Por eso se llama, es probable. El PERT tiene una probabilidad de fecha de término. ¿Sí? Sí. Profesor, con la carta Gantt tenemos como un término y con el PEN es como la probabilidad que tiene término. Es ¿Es que, así o estoy entendiéndolo mal? mire, la carta Gantt, nosotros mostramos las actividades, ¿cierto? Como una fecha estimada. Nosotros la definimos, ¿cierto? Y nosotros vamos avanzando, ¿cierto? Y se muestra así, como una carta, un diagrama Gantt, así, que tienen forma de gráficos.
Me refiero a gráficos porque si usted lo puede ver, podría determinar que este color podría mostrar un gráfico, ¿cierto? Así partió desde un inicio, ¿cierto? Así partió la carta Gantt. El diagrama de PER se muestra de esta forma, como un diagrama. Se utiliza el mismo formato, pero después se diagrama así. Como un diagrama de flujos, hacemos el diagrama así, ¿cierto? Con el inicio de la actividad. Acá. Profe, es como para calcular el tiempo en que va a ser desarrollada una tarea. Es que no es para calcular el tiempo, ¿cierto? Para realizar la actividad, pero más allá de que el concepto que es probable que se termine o se termine o no termine antes, es que igual se planifica la actividad, ¿cierto? Se controla la actividad, y se agrega esto, pero la fecha de término de la planificación, ¿cierto? De este proyecto tiene una probabilidad de que termine o no termine así. Profe, pero yo creo que para entenderlo, si pudiera dar un ejemplo, porque la verdad es que no lo logro comprender. Ya, ¿qué me hizo Yo tampoco, porque yo entiendo, ejemplo, que la carta Gantt es como para planificar, ¿cierto? Todo lo que uno va a hacer dentro de un mes, como planificar las tareas. Y estoy entendiendo que que el diagrama PER, es como para, a ver, ¿cómo se dijera? Lo mismo que Como calcular, No. es como, claro, es es como que se va viendo de qué forma se va haciendo las tareas, algo así. No, es más simple de lo que están pensando. Es parecida a la carta Gantt, sí, es como la carta Gantt, es una carta, es un diagrama, ¿cierto? El diagrama Gantt se muestra así, ¿cierto? Actividades para acá, ¿cierto? Vertical y tiempo horizontal. Una fecha estimada, nosotros la determinamos. La carta PERT es igual, planifica, organiza, controla la serie de actividades que nosotros tenemos pensadas realizar, ¿cierto? Pero se diagrama de esta forma. Se diagrama, se realiza Profe, de una forma con un Excel. ¿sabe cómo nos puede explicar? Ya. ¿Me escucha? ¿Sabe cómo nos puede explicar esta parte? Ocupe la misma carta Gantt que tiene con las actividades y llene acá, llene los círculos. ¿Se entiende? Ya. Sí, sí, la entendí. Voy a tratar de... Y ahí vamos a entender más o menos cómo es lo que se debería, para qué serviría esta diagrama. Claro, porque al final nos deja media, no sabemos qué Tipo, hacer al final. y ahí voy a entender un poco más, que así. Por ejemplo, sí. Mi proyecto es de lanzar una campaña de comunicaciones, por ejemplo. Entonces, este círculo que ustedes ven en un principio, que no lo puedo rellenar porque es una imagen, ¿cierto? Es el inicio del proyecto, ¿cierto? El inicio. Y yo, dentro de mi inicio, voy a partir con el lanzamiento de la campaña. El día 1, ¿cierto? La actividad 1 va a ser lanzamiento en una sala de eventos y voy a invitar. Entonces, lanzamiento de campaña. En la actividad 2, ¿cierto? Después de ese lanzamiento, lo que voy a hacer yo, voy a realizar una encuesta. Entonces, la actividad 2 va a ser una encuesta y voy a después la actividad, ¿cierto? Cuando paso a la otra actividad, medir los resultados, ¿cierto? Después del lanzamiento, hago un estudio, ¿cierto? Una encuesta, mido los resultados y me va a arrojar, ¿cierto? Otra actividad. Voy a tener otra actividad. Las corregí y voy a lanzar otra actividad que va a ser publicidad en los medios. Y así sucesivamente yo voy generando y agregando todas mis actividades que tengo anotadas en mi lista, ¿cierto? En esta lista, ¿cierto? Con el tiempo, pero yo no sé, porque es una probabilidad, cuándo vaya a terminar. ¿Me explico?
yo digo, voy a terminar el 8 de agosto, pero es una probabilidad de que pase. Puede que termine el 15, el 20, o me extienda hasta septiembre, o puede que no tenga ningún reparo y pueda terminar antes. Es lo mismo que una carta Gantt. Se planifica de la misma manera, ¿cierto? Con las actividades, ¿cierto? Y se van agregando el inicio, en la actividad 1, que es redacción del proyecto, Actividad 2, diseño del servicio. Actividad 2, diseño del servicio. Actividad 3, cotización de materiales. Actividad 3, cotización de materiales. Actividad 4, ¿cierto? Revisión de los materiales, ¿cierto? Y por otra parte voy avanzando con, por ejemplo, con presentación del proyecto, ¿cierto? Pero el tiempo, que este círculo que está acá, me dice que yo no sé cuándo voy a terminar el proyecto. ¿Se entendió, no? Profesor, pero por ejemplo acá Sí, en la un poco, actividad, sí. la actividad 1 con la actividad 3, como acá se juntan, se supone, estas dos que tienen que ver, las dos que tienen que tener algo en común, ellas dos, ¿cierto? Después, como veo acá, no sé, de la 4 se va con la 5. Todas esas siempre tienen que ir en común. Sí, pues no necesariamente que siempre la 4 con la 4, la 5 con la 5. Se van entrelazando a medida que se van necesitando, ¿cierto? Por ejemplo, si hay una... Claro, es que yo disculpe, le digo eso como están las líneas, a mí yo lo entiendo así, pues, como va, como están las flechas, a eso voy, por eso lo estoy consultando eso. Y no está bien lo que está planteando. Solamente piensen que esto es igual a una carta Gantt, pero planteado de distinta manera. Se plantea igual con la actividad, ¿cierto? Con una estimación, que eso da lo mismo, pero con una proyección del tiempo, pero esta proyección, ¿cierto? El término no lo sabemos. No sabemos, porque es una probabilidad de que pueda pasar no la actividad, sino que el término del proyecto. ¿Ahora entendieron? Sí, se entiende. ¿Ahora lo entendieron, seguro? Sí, yo sí lo entendí, profesor. ¿Alguien que no haya entendido? Yo no lo entendí. ¿Ahora sí? Sí, sí se entiende. Sí se ¿Ya? entiende. ¿Segura? ¿No tienen dudas? Profesor, ¿me Dije escucha? que yo no entendí. ¿Quién no entendió? Profesor, Yo, profe, Estefanía. Estefanía. Sí. Cuénteme, le escucho. Es que no entendí nada, profe, porque entré un poco atrasada. Llegué tarde a mi casa hoy día y no le entendí. ¿Puedo verla? No sé si usted tiene tiempo de explicarme o puedo ver yo después igual el video. No hay problema si las chiquillas quieren avanzar porque de repente no les gusta que usted explique 2 veces. No sé qué les parece a los demás. No tengo problema en explicarlo de nuevo. Hablamos sobre la carta Gantt, ¿cierto? Que nosotros planificamos una serie de Yo no actividades. tengo problema, profe, que explique de nuevo, porque igual estaría bueno para que todas entendiéramos. Sí, yo tampoco tengo problema que lo explique de nuevo, profesor. Okay. Sí, no hay problema. Dijimos que entonces, dentro de la planificación, nosotros tenemos que plantear y una serie de actividades a un cierto plazo estimado. Un método de planificación es utilizar la carta Gantt, ¿cierto? Que esa ya la vieron en otro ramo, y en esta carta Gantt la utilizamos para redactar y definir todas las actividades que vamos a realizar para cumplir unos objetivos, y la vamos a proyectar en un tiempo. ¿Cierto? ¿Eso dijimos? ¿O estamos hablando de otra cosa? Sí, profesor. ¿Ya? ¿Se entiende No, esa parte? está bien. Entonces, la proyectamos a un tiempo, y en esta carta Gantt lo que vamos haciendo, ¿cierto? Que las actividades las vamos anotando en el periodo, en el tiempo que la vamos a realizar. Por ejemplo, la redacción del proyecto lo podemos hacer el día 2 de agosto, ¿cierto? A ver, porque ahí no se ve. La podemos hacer el 2 de agosto, ¿cierto? Y la podemos hacer el 2 de noviembre y la podemos hacer el 3 de diciembre. Entonces vamos a marcar con color, ¿cierto? Con lo que nosotros estimemos la fecha donde vamos a realizar esa actividad.
Aquí, por ejemplo, la redacción del proyecto lo vamos a hacer en agosto, septiembre, y vamos también a hacerlo desde agosto a octubre. ¿Se entiende? Entonces, en el eje vertical ponemos las actividades y en el horizontal ponemos la proyección del tiempo. Entonces, ¿se entiende esta parte? Esto lo utilizamos, esta carta Gantt, para realizar proyectos y una serie de actividades que van, ¿cierto?, en favor para cumplir nuestro objetivo planteado en la planificación. Vamos a la carta, al segundo diagrama, ¿cierto? Que dentro de los diagramas está el diagrama PENT, ¿cierto? Que dijimos, y le está tratando de explicar, que es la misma forma, ¿cierto? De planificar un proyecto, una actividad, pero se diagrama de otra manera. La presentación es distinta. Es parecida, como decía Bárbara, al diagrama de flujos. Pero los flujos, diagrama de flujos, mostramos los procesos que se unen y se entrelazan, ¿cierto? Se conectan, si tienen que ver el uno con el otro. En este caso, es parecido, pero hablamos de actividades, del proyecto. Entonces, en el círculo que ustedes ven acá, damos inicio al proyecto y vamos desarrollando actividades que, al igual que un flujo, ¿cierto? Un diagrama de flujo, se van uniendo a medida que vayan teniendo conexión o se vaya requiriendo. La particularidad de este diagrama de PENT es que el término, la fecha de término del proyecto o de las actividades es probable, tiene una probabilidad. Es probable que termine el 3 de agosto. Es probable que termine y hay un margen de error, ¿cierto?, de tiempo. Que es probable que termine el 4 de agosto, es probable que termine el 5, es probable que termine antes. Esto tiene la particularidad del diagrama PERT, que las actividades se plantean de esta forma, ¿cierto? Se plantean así en este cuadrito, pero se diagrama de esta forma, ¿cierto? La actividad A, ¿cierto? De la actividad A, seguimos con la D, ¿cierto? En paralelo seguimos con la E, y todas terminan en la misma fecha, pero esta fecha es probable que sea o es probable que no sea. ¿Se entendió ahora o no? Sí, profe. Sí, no, sí, la carta Gantt yo la entendía súper bien porque trabajo con eso, pero el PEN nunca no lo había escuchado. Entonces quedé como colgada ahí. Sí, por eso les decía que es importante que ustedes entiendan, ¿cierto? Y trabajen. Por eso la evaluación le pedimos que sea una evaluación que no tiene mucha dificultad, pero es porque lo que más se utiliza. Estos diagramas son más específicos, como para funciones más específicas, como proyectos mucho más avanzados. Y se utiliza poco y súper poco. Entonces, este diagrama se plantea, ¿cierto?, para cualquier tipo de proyecto, pero la realidad, ¿cierto?, si ustedes me preguntan a mí en mi experiencia, o se preguntan entre ustedes, ¿cierto?, si han trabajado en parte administrativa, si han utilizado un diagrama PERT, yo nunca lo he visto, nunca lo he trabajado. Sé que existen porque lo vi también así como ustedes lo están viendo, pero nunca lo llevé a cabo, nunca se llevó a cabo. Entonces, este diagrama, ¿cierto?, se utiliza al igual que la carta Gantt, pero tiene particularidades, que se presenta de esta forma y su estimación de término es una probabilidad que pueda terminar antes las actividades o puedan terminar después. ¿Se entendió? Profe, ¿y por qué la diferencia de la flechita? No, eso no sé si lo dijo. La flecha, ¿cierto? Porque Unas son continuas y la otra no. son inicio de actividades, ¿cierto? Parte la actividad 1, ¿cierto? Con actividades paralelas. Esta actividad me da continuidad a esta actividad 2, ¿cierto? Esta actividad 1, ¿cierto? Se conecta y se entrelaza o tienen una... ¿Cómo lo planteó Bárbara usted? Disculpe, profesor, la
Ah, no, pues le había dicho que sabía que, por ejemplo, la actividad 1 con la 3 se juntan acá las dos. Y eso hace, por ejemplo, de la 4 se junta con la 5. Se supone que siguen continuamente siendo la actividad al término, y ahora estoy cachando ya con el término y todo, ya lo que dijo usted. Dan como la continuidad a las actividades, ¿cierto? Y podemos Sí. ver que algunas siguen y otras, ¿cierto? Forman y generan otras actividades, ¿cierto? Por eso, estas actividades son las finales y dan término al proyecto que es probable que termine esta fecha. Hoy día me han salido gallitos en la mañana y me están saliendo ahora, pero es porque hablo mucho. Entonces, esta probabilidad de que termine es la característica del diagrama Venn. Estefanía, ¿entendió ahora? Disculpe, profesor, esta actividad es mucho, por ejemplo, la PER, es mucho, si me pongo, como uno pone a recordar, en las construcciones, pues. Generalmente cuando se ponen a construir un departamento, esto mismo se termina con la fecha y no tienen una fecha como estimada. Ellos tienen una fecha aproximada, pero nunca llegan a esa fecha. Sí. Puede ser más o puede ser menos. Es que, pues, claro, siempre hay una fecha de estimación, pero Eso. este diagrama tiene la particularidad que la fecha que nosotros lo ponemos o planteamos el proyecto es en base a una probabilidad, ¿cierto? Un estudio de probabilidad, que Claro. es probable que termine ahí, pero no es que nosotros es probable Claro, que sí. ahí va otro tipo de estudio, de análisis, ¿cierto? De meter mano al Excel y nos indique cuándo puede terminar. Pero para que ustedes entiendan, este diagrama tiene la fecha de término de la actividad, es probable que suceda en una fecha y es probable que suceda en otra fecha. ¿Se entendió ahora? Otra consulta, profesor. Sí, las cartas GAN, cualquier tipo, siempre se hacen en Excel. Sí. Ya. No he visto ningún otro software para hacer cartas Gantt. Claro, no era una consulta porque como, bueno, la habíamos pasado antes, pero nunca me había entrado si, por ejemplo, en PowerPoint se podía hacer algo así, no sé. Por eso me entró la duda. Existen herramientas como más básicas dentro de un Word. También podemos hacer columnas verticales y horizontales y podemos completarlas. Ahora, Claro, ¿para qué existe el Excel, cierto? Porque tiene muchas más herramientas que nosotros podemos desarrollar y podemos meter fórmulas, ¿cierto? sí. Que son mucho más fáciles para los que trabajan en esto, ¿cierto? ¿Les queda claro? Pero para responder, yo no conozco ningún software que vea o realice cartas Gantt. Deben existir quizás, pero yo nunca he visto uno. No he visto software que hagan proyección o cartas Gantt. Deben haber Sí hay. software que hagan diagramas. Laura, ¿qué software? Sí, hay una página que se llama canva.com, que es donde se hacen afiches, cosas así. También incluye los que son los diagramas de carta grande. Ah, perfecto. Canva, con Sí. V. Ah, el Canvas. Sí, Es una ese tiene diagramas. Es una página y también una aplicación, que es con suscripción y también gratuito, pero también tiene diagramas de Gantt. La que el profesor en el otro ramo también nos pidió que descargáramos una aplicación, ¿se acuerdan? Que era para también hacer carta Gantt. Ya. Chiquilla. Entonces, la verdad es que Pero, ¿cómo se llama el que dijo la Laura recién? Canva. Calma. Canva. C-A-N-V-A. Ya, gracias. Después vamos a ver otro concepto que lo van... Ah, no, porque yo no voy a estar con ustedes. En marketing entra el concepto de Canvas. ¿Ya? Pero para que no se confundan después con este. Bueno, si existe este Canva y lo pueden utilizar y practicar, que sea bienvenido para ustedes y lo utilicen. Yo la verdad no he utilizado más que el Excel. Y es lo que... Profe, se llama Visagi, el que el profesor anterior nos había el indicado descargar. Visagi. ¿Cómo? Sí. Visagi. V alta I S A G I. Visagi, Sí, sí. ese es. Ese es para hacer Sí. flujogramas. Ah, sí, pues ese. Sí, lo conozco. Ese es para hacer flujogramas de proceso, ¿cierto? Sí,
que lo conozco ese. Ese era el que, de ese le hablaba yo, profesor, se me había olvidado el nombre, por eso le traté de preguntar a la chiquilla. Si ese lo ocupé yo, y de hecho pensé que era complicado usarlo, pero en realidad al momento de aprender es súper fácil. Y aparte, y aparece todo, está todo detallado ahí. Visagi es una herramienta que se utiliza para realizar flujogramas y hacer diagramas. Perfecto, ahí sí. Sí, es ahí, entiendo. El Visagi también yo lo he utilizado. Sí, ese, muy bueno. Con ese lo hacemos. Flujos de proceso, que es importante también, ¿cierto? Que ustedes sepan y aprendan, y muy bien la acotación de todos ustedes. Me interesa, ¿entendieron esta parte de la carta del diagrama PERT, perdón? Sí. ¿Entendió más o menos ahí? Sí. 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 Bueno, gracias. Sí, profe, gracias. Gracias a ustedes. ¿Cierto? Entonces, existe otro diagrama, que es el diagrama CPM, que son siglas en inglés, ¿cierto? Que es Critical Path Method. Entonces, este método de ruta crítica también se utiliza de la misma manera que el diagrama PERT, ¿cierto? Pero, ¿cierto? Igual que el diagrama Gantt, ¿cierto? Donde vamos poniendo las actividades, ¿cierto? Las actividades, las actividades con el tiempo y la fecha de duración. Pero, para que ustedes vean la diferencia, ¿cierto? Pueden decir, ya, ¿y cuál es la diferencia? Que en el PERT es un proyecto que tiene distintas actividades, que empieza el proyecto y empieza con actividades distintas, se van saliendo. Fíjense en esta parte. De aquí salen dos, ¿cierto? Actividad 1, actividad 2. Dentro de esta, de la CPM, que no se vayan a confundir con otro parecido CPM, pueden dentro de un proyecto haber distintos tipos de proyectos y estos distintos tipos de proyectos generando distintos tipos de actividades. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Y la diferencia de este CPM con el PERT es que la fecha de término de duración del proyecto es determinada. O sea, termina sí o sí en esa fecha. ¿Se entendió la diferencia? Se plantea de la misma forma, ¿cierto? En un Excel, con las actividades, el tiempo de duración, los recursos, ¿cierto? Y las fechas estimadas que se van proponiendo. Entonces, en el primer cuadrito empieza la actividad, ¿cierto? Y ahí así vamos avanzando. Se utilizan este tipo de recursos con esta fecha estimada. Se cumple, damos paso al siguiente, donde se conectan, ¿cierto? Como dice Bárbara, se entrelazan las actividades, dan continuidad a una actividad, ¿cierto? Pero, a diferencia, insisto, del PERT, es que su fecha está declarada. Termina ahí sí o sí. No se trabaja con una probabilidad de término, ¿cierto? Es una fecha determinada. Y también se proyecta en Excel, ¿cierto? Se escribe la actividad en Excel, pero se diagrama de esta forma. Diagrama, ¿cierto? En el Visagi se utiliza este diagrama para generar esa carta Gantt con actividades, la podemos traspasar, ¿cierto? A un flujograma, un diagrama de CPM, ¿cierto? ¿Se entendió o no? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? No, profe, a mí me queda la duda, es que no entiendo, por ejemplo, del número, parte del 1, del 7, eso es lo... No, Estoy como media perdida en eso. Parte el proyecto en I, ¿cierto? Y parte ¿Ya? con el proyecto 1, ¿cierto? Y parte con la actividad 7.
Entonces la parte del proyecto 1 con la actividad 2, ¿cierto? La actividad 3, pero la actividad 3, para dar continuidad, necesita avanzar con la actividad 4. ¿Se entiende? ¿Va viendo los números? Y se van entrelazando, ¿cierto? Porque pueden ser proyectos, dentro de un proyecto, distintos proyectos, ¿cierto? Que se van uniendo entre sí porque al final llegan al mismo objetivo general, ¿cierto? Entonces, la idea de este CPM... Profe, en las pruebas, trabajo, usted va, o sea, a lo mejor no hay que ver la pregunta, no sé, va a hacer que trabajemos con estas cosas, estas cartas acá, o esto es como un vistazo y podemos ocuparla normal. No, yo les pido la evaluación solamente la carta Gantt, que entiendan, ¿cierto?, el concepto para que se utilizan, y ustedes ya pudiendo y manejando, y si pueden hacer una carta Gantt en Excel, que es la que insisto, que me importa que aprendan y entiendan para qué se utiliza, estas actividades, ¿cierto?, este tipo de cartas la pueden... En realidad es como nombrar nomás las otras, una cosa así. No sé si nombrar y que ya que ustedes tengan el conocimiento que existen distintos tipos de métodos de planificación. Todos son para planificar, ¿cierto? Pero tienen... Es que quizás más de alguien, ¿Perdón? quizás más de alguien, al igual que yo, como que es como un revoltijo en la cabeza, como la flecha y todas esas cosas. Entonces, por eso mi pregunta. Y yo lo entiendo, si también para mí no fue fácil, y también para mí fue fácil contabilidad y tener 2 ramos, 3 ramos, hasta 5 ramos en paralelo, es súper complicado. Por eso, chicos, cuando nosotros hicimos la planificación de la clase, pensamos en ustedes, porque yo no les podía pedir, sabiendo que ustedes tienen contabilidad o tienen, no sé, los TICs, ¿cierto? Que es cuando ven programas informáticos, yo les puedo haber dicho, ya, háganme un diagrama CPM, y yo se lo explico, ¿cierto? Les doy los conceptos, pero como ustedes ya vienen con la planificación, ¿cierto? Trabajando en Excel, podrían realizarlo, pero no lo voy a hacer, no puedo, porque yo les tendría que dar la práctica, ¿cierto? Mediante un taller para que ustedes puedan realizar. Yo les entrego los conceptos, ¿cierto? Para que ustedes como administradores sepan los tipos de métodos de planificación que existen como administradores. Ese es el enfoque. ¿Me entienden a lo que quiero llegar, cierto? Mi objetivo es que ustedes conozcan... Lo que yo entiendo, lo que entiendo, profe, es que usted nos está dando como una pincelada de lo que es esto, pero más a fondo no va a ser. ¿Eso? Es que cuando dice pincelada, suena como... ¿Ya, Fabiola quiere hablar o le... No, Salomé. Ya. No, es que me pareció ahí que Fabiola levantó la mano. Entonces, no es que sea... Cuando dice pincelada, no importa... Sí, porque para mí, no, pero yo no lo digo pincelada así como en mala, lo digo como solamente como para explicar de que solamente usted nos está presentando, pero no está haciendo los ejercicios para que nosotros podamos ir más allá y poder entenderlo bien. De hecho, el día de mañana nosotros debiésemos hacer una actividad, ¿cierto?, de diagrama PENT. Pero me complica que perdamos mucho tiempo. No es perder el tiempo, lo van a utilizar, pero darle cabida y más espacio a un recurso, ¿cierto?, de partida que no lo voy a evaluar, de partida que lo debiesen quizá aprender. Y que usted mismo dice que en realidad como que ni se ocupan. En realidad, lo más probable es que no lo vayan a utilizar en el mercado laboral, sobre todo si van a entrar como administrativos generales. Ahora, si entran a una empresa de construcción y lo hacen levantar un proyecto y dentro de esos proyectos tienen que generar distintas actividades y le piden, hazme un diagrama PENT o yo me quiero lucir y lo voy a hacer en un diagrama PENT o CPM, sí, perfecto. Yo les puedo enviar link, ¿cierto?, de tutorías
para que aprenda, le puedo pasar libros, indicar libros. Léanse el capítulo, no sé, 4 del libro de diagramas, ¿cierto? Y son 100 páginas. Lo puedo hacer, está dentro de mi facultad, pero no lo voy a hacer porque yo sé, y por eso, en base a la planificación, estamos viendo que los conceptos, ¿cierto? Porque este ramo es de este ramo es administración, ¿cierto? Y los objetivos que ustedes conozcan los distintos conceptos que existen y que tienen que saber como administradores. ¿Cierto? Sí, sí se Entonces, entiende eso. esa pincelada que dice usted que no lo tomo mal y ahora le entiendo, no es que digan ya, esto no me importa, yo no me lo sé, no lo voy a pasar, no. Yo dentro del proceso administrativo, ustedes tienen que saber que hay distintos tipos de métodos de planificación, ¿cierto? Para nosotros proyectar actividades a una fecha determinada. Entonces sabemos que existe la carta Gantt, ¿cierto? Que esa la vamos a evaluar ahora esta semana. ¿Cierto? Existe otro método que es el método de diagrama de PERT, ¿cierto? Y nosotros cuando escuchemos o cuando sepamos y hablemos de diagrama de PERT, vamos a decir, ah, sí recuerdo cuando me habló este profe, o como me quieran decir, que tiene ese diagrama, es como un flujo, como un diagrama de flujo, las actividades se van de un proyecto, van saliendo distintos tipos de actividades, se van entrelazando para dar continuidad a otro, y la fecha es en base a una probabilidad. Puede que termine y puede que no termine, ¿cierto? Y lo podemos utilizar como en grandes proyectos, más grandes, ¿cierto? No actividades tan pequeñas como la que le estamos pidiendo nosotros en la evaluación. Y también vamos a decir, ya, sí, un diagrama de CPM, ¿cierto? Entendemos que dentro de un proyecto pueden haber distintos proyectos chiquititos y dentro de esos subproyectos van saliendo distintas actividades en las cuales, ¿cierto? Las características de esta carta es que anotamos el tiempo y los recursos que utilizamos. Y aparte, a diferencia de la carta de PERT, es que la fecha de término de este proyecto está determinado. ¿Se entiende o no? Es para que ustedes sepan, como administradores, los conceptos que podemos utilizar y debemos tener. El desarrollo de estas, ¿cierto? La debiesen ver, ¿cierto? En otros módulos, o bien más adelante, cuando ustedes pueden especializarse en tipos de planificaciones, ¿cierto? De un administrador. No es que no quiera, es que es parte de la planificación, parte del programa, ¿cierto? Dar a conocer los conceptos que existen en el área de la administración, como administradores. Por eso se llama administración. Y cuando ustedes ven los objetivos, ¿cierto? Es programar las actividades necesarias para alcanzar los objetivos planteados del departamento, basado en función administrativa de organización. Dar a conocer los conceptos, ¿cierto? Que entiendan los conceptos, que conozcan el proceso administrativo, que conozcan, que entiendan, que interioricen las distintas áreas que existen, ¿cierto? Que entiendan cuáles son los recursos disponibles que tienen que estar. ¿Me explico, chicos? ¿Lo van entendiendo, chicos y chicas? Sí. ¿Chicas? Sí. Sí. ¿Cierto? Melanie me hizo la pregunta, ¿cierto? O Salomé, no sé cuál de los dos. Salomé. No, yo no. ¿Quién fue? No me acuerdo, Melanie, creo. No me acuerdo quién me hizo la pregunta recién. Eso es lo de la pincelada. Eso es, ¿cierto? Entender que existe... Ah, no, pero yo lo de la pincelada fue hace rato. Entonces, para que entiendan... Yo creo que quizás la Salomé, no sé, yo lo entiendo así, como que no ahondar tanto, o sea, porque a lo que voy es que uno ve tantas flechas, y como que ya se siente enredado. ya. Entonces, a lo mejor como no ahondar tanto en eso, si en realidad casi no se ocupa, y quizás más enfocarnos en que existen diferentes y cómo sería, listo, no sé si se entiende. Claro, es para más que nada conocerlas nosotros, yo creo. ¿Quién hizo el comentario anterior?
Yo. Laura parece. ¿Laura? No, yo no. ¿Quién lo hizo? Natalia. Natalia. Muy bien, Natalia, sí. Entonces, bien, es súper, pero es para que ustedes conozcan, ¿cierto? Conozcan estos diagramas, estos conceptos, sepan que existen para que el día de mañana, cuando ustedes lleguen a trabajar, no sé, están en una reunión, no, y el departamento de planificación nos va a presentar el diagrama de CPM. Y claro, como administrador, y ustedes pueden decir, por ejemplo, si llega a pasar, que chuta, eso nunca me lo pasaron, nunca lo estudié, nunca lo vi, no sé qué es un diagrama de CPM. Entonces ustedes ya conocen el concepto. Bueno, y las diferencias lo vamos a plantear de una manera súper amplia, ¿cierto? Para que no se enreden, no se confundan. Entonces dijimos que PERT tiene una fecha estimada, o sea, una fecha probable de término, y la CPM, ¿cierto? Tiene una fecha de término determinada. PERT, probabilidad, CPM, determinada, ¿cierto? Comienza con un proyecto CPM y dentro de los proyectos salen otras actividades con subproyectos y vamos anotando en el CPM los recursos y el tiempo estimado de cada actividad. Y en el PERT, ¿cierto? Tiene una probabilidad de tiempo, ¿cierto? Y dentro de una actividad, las actividades se van entrelazando a medida que van dando continuidad a la otra. Se termina este proceso de diagrama de PERT y de CPM, ¿ya? Yo no los quería enredar y no los quiero enredar. Entonces ustedes me van diciendo, profe, muy enredado, termine o avance un poco más y veamos, profundicemos donde lo más importante. ¿Está bien? ¿Cierto? Chicos, chicas. Sí, yo por lo menos lo entiendo así como en que uno es que tiene fecha probable y el otro fecha determinada. Y esa es la diferencia de los dos, o así lo entiendo yo. Sí, es fácil de entender. Entiéndalo así, ¿cierto? Termina en una fecha que dice, el CPM dice finish, ¿cierto? Termina en esa fecha y el otro tiene un número, una probabilidad de que suceda en un tiempo determinado. Sobre 2 semanas, ¿cierto? Probabilidad de que suceda, termine, ¿cierto? En esta fecha que no sabemos si va a pasar o no. En el CPM sabemos que tiene un término, sabemos que tiene una fecha. Como dijo Bárbara, esta probabilidad de que termine o no termine puede darse también en proyectos de construcción, ¿cierto? No sabemos si puede terminar en el plazo por factores exógenos que nosotros no podemos medir. Está bien, puede ser en cualquiera, pero siempre nosotros tenemos una fecha estimada de un objetivo, ¿cierto? De una actividad. Esa actividad comienza y termina en esta fecha, ¿cierto? Ese es más complicado porque acá en el CPM uno diga la persona que tiene que terminar ese día se supone. Sí, pues, se supone. Por eso tienen Sí. que dar cumplimiento, ¿cierto?, a todos los recursos y a todas las actividades y por eso se van anotando. ¿Cuántos recursos utilizaste, cierto? ¿Y cuánto tiempo utilizaste? ¿Cuánto tiempo utilizaste, cierto? La duración y los recursos utilizados, ¿cierto? Y ahí mismo se va planificando. Pero no quiero que se enreden con las flechas. Yo sé que estamos terminando el semestre, ya es tarde, tienen clase después a las 8, entonces, ¿son 20 para las 8? Sí, 20 para la 8. Tienen contabilidad Sí. ahora. Ya, chicos. Sí. Existe un método de ensayo y error, lo voy a hacer súper rápido, pero para que entiendan y conozcan que existe un concepto de ensayo y error. ¿Qué creen que es este concepto? ¿Cierto? Este concepto se utiliza, ¿cierto? Para dar espacio, ¿cierto? A ir probando, para ir probando o para ir cometiendo errores, porque se lo estoy tratando de explicar de una manera muy sencilla para que no se caliente en la cabeza. Lo que busca esta es encontrar la alternativa correcta a lo que nosotros estamos planteando. En la mañana di un ejemplo de un pan, por ejemplo, ¿cierto? Aquí lo planteo en la carta. Yo voy a hacer pan, ¿cierto? Y voy a poner 1 kilo de harina.
Y para hacer una tortilla que tiene una solución perfecta, ¿cierto? Yo voy a poner que utilizo 5 litros de agua. Con 1 kilo de harina. Me va a parecer un error, ¿cierto? No es así. Entonces yo voy trabajando, no es 3 litros de agua, es 2 litros de agua con 1 kilo de harina. Error, ¿cierto? La solución perfecta no se da. Entonces yo por un kilo de harina voy a utilizar medio litro de agua. Este método lo que busca es ir probando, ¿cierto? Y a medida que nosotros vamos probando, vamos alcanzando la medida justa, ¿cierto? Y buscando la alternativa correcta para que nos dé un resultado positivo. Ese es el objetivo del método ensayo y error. ¿No lo entendieron? ¿No? Yo sí. No, profe, yo no lo entendí. Ya. El método de ensayo de error lo que busca es entregar un resultado positivo, ¿cierto? Lo que buscamos es entregar un resultado positivo. ¿Y cómo nos da este resultado positivo? O este resultado esperado. Chicos. Practicando, Practicando, ir comprobando. probando las cantidades de cada ingrediente, por así decirlo. Comprobando, vamos probando, si lo que vamos agregando, por ejemplo, en un proceso productivo, sirve o no sirve. Y si no nos sirve, nos sale error. Entonces volvemos a aplicar hasta que nos salga la medida perfecta, ¿cierto? Que es el resultado positivo que nosotros estamos esperando. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Lo mismo, es que entiendo que es mucho Excel ahora, mucho Excel. Entonces, entiendan el concepto, método, ensayo y error, ¿cierto? El objetivo es que nos entreguen un resultado positivo, ¿cierto? Y este ensayo y error nos da la posibilidad, ¿cierto? Nos da cabida de ir probando, ¿cierto? O nos van entregando resultados negativos y en base a eso nosotros vamos trabajando para ir mejorando. Ensayo, porque vamos probando si nos vamos equivocando o va saliendo bien. Pero el objetivo es un resultado positivo. Me enredé mucho. Pero díganme, por favor, algo. ¿Podría explicarlo con el tema del COVID, que hoy en día están buscando una vacuna, una inyección, y que también hacen pruebas, Ya, viendo los efectos secundarios y esas cosas, ya. hasta llegar al resultado que sería que lo elimine o que cure a los enfermos? ¿Como componente de inyección o como estudio de aplicación? De la inyección, creo yo. Por ejemplo, vamos a plantear de que para la cura del COVID necesitamos betametasona, necesitamos, no sé, amoxicilina, 100 de dipirona, y la fórmula perfecta, ¿cierto? Me dice que tenemos que tener un 100%, ¿cierto? O el componente total tiene que ser un 100%. Entonces, yo voy a decir, voy a poner 3 de amoxicilina, 3 de betametasona, 2 de dipirona y 4 de alcohol. Error, porque el componente hay uno que está sobrando. Error. Entonces, pruebo de nuevo. Es un ensayo. Me da la probabilidad de practicar de nuevo. Entonces voy a poner 4 de dipirona, 3 de betametasona, 1 de agua y 2 de alcohol. Error. ¿Qué me está pareciendo error? Voy a ver, parece que el agua me está provocando un error y yo voy a poner la cantidad exacta y justa para que me dé el resultado esperado, que es este 100%. ¿Se entiende o no? Nos da la posibilidad de ir practicando, de ir modificando para alcanzar, en este caso de la inyección, la fórmula correcta, la fórmula positiva, la fórmula esperada. ¿Se entiende por qué ensayo y error? Sí, ahora sí. Voy cometiendo errores a medida que yo voy ensayando, pero voy ensayando para que mi resultado sea positivo. Esto es como para ir, por ejemplo, y al hacer eso, ya empiezo a hacer la fórmula, ya me equivoqué en algo, voy y lo borro,
es como para ir arreglando las cantidades que deben exactas. Siempre es como para ir, claro, por eso error, ensayo, para ir arreglándolo se trata ¿cierto? Estamos ensayando y a medida que nos vayamos equivocando, nos van apareciendo un error. Melanie me hizo Sí, ya. Melanie me planteó el ejemplo, me pidió que planteara el ejemplo. Sí. Ya, entonces, ¿le queda claro, no? A los demás. No, a mí sí, yo sí había entendido eso y por eso como que le di esa idea. Ya, gracias por la acotación. Entonces, nos da la posibilidad de ingresar cantidades arbitrarias de cada materia prima. Y arbitraria es cuando yo digo, yo decido poner cierta cantidad, ¿cierto? Pero esa cantidad puede que no sea la justa, no sea la necesaria. Y me va a arrojar un error. Entonces voy a decir, no pongo 2, voy a poner 3. Perfecto, positivo, y me da el resultado que yo estoy esperando. Método, ensayo y error. Se utilizan, ¿cierto?, para elaborar por lo general, para crear productos, ¿cierto?, que tienen, por ejemplo, una bebida. Cuánto de gas, cuánto de colorante, cuánto de agua, cuánto de todos los componentes que tienen las bebidas. Entonces vamos ensayando. Si le ponemos mucho gas, va a explotar. Si le ponemos mucha agua, va a quedar muy espeso. Si le ponemos muy poca agua, va a quedar espeso. Si le ponemos mucho colorante, va a quedar muy oscuro, muy claro. Entonces, vamos probando, ¿cierto? Vamos ensayando para que nos den un resultado esperado, y ese resultado esperado tiene que ser el positivo. Si no, como digo, si no nos entrega el resultado esperado, vamos practicando con otra medida, ¿cierto? ¿Se entendió ahora el método ensayo y error? Ahora sí, con la explicación de la bebida. Ya. Con la explicación de la bebida les quedó claro. Sí. Bárbara, que te veo cara de duda. Sí, quería consultarle, que le quería consultar, ¿esto para qué nos sirve? Nos sirve a nosotros para ir practicando e ir desarrollando más allá de la planificación de actividades, ¿cierto? Las medidas exactas, ¿cierto?, que tenemos que utilizar para desarrollar algún producto o algún bien. Sale de la actividad, ¿cierto? Y aquí entramos a una fórmula de reacciones, ¿cierto? Para, a ver, ¿cómo lo podemos plantear? Por ejemplo, en una actividad de una fiesta, o una actividad, un evento, ¿cuánto tenemos que tener exacto y justo para alcanzar la medida, ¿cierto? Para cubrir 100, por ejemplo, 100 invitados, ¿cierto? ¿Cuántas bebidas, cuántas no? Muchas más nos van a sobrar. Entonces, en base a eso, podemos ir haciendo un ajuste también a nuestro presupuesto. ¿Se entendió con el ejemplo? Sí. Sí, profe. Ya. Sí, profe. No estoy enojado, no estoy alterado, estoy urgido porque no quiero que no entiendan. Sí. ¿Cierto? No lo tomen mal, que me carga cuando me carga a mí que no sé cómo explicarles para que puedan entender, para que no queden con las dudas. Profe, ¿puede explicar de nuevo esa cosa de la bebida que dijo? ¿Tienen el tiempo? ¿Qué hora es? 10 minutos quedan. Explique eso de las bebidas porque igual, no sé, Ya. pero yo por lo menos puedo ¿Como decir, mi rapidito, no? compañero igual, sí. Voy a Por poner favor. la bebida. Nosotros necesitamos para crear un Coca-Cola, necesitamos colorantes, necesitamos agua y necesitamos gas. Entonces, el método de ensayo y error, ¿cierto?, nos da la probabilidad, o sea, nos da como este chance de nosotros ir probando las medidas exactas, ¿cierto?, para encontrar un resultado que nosotros estimamos, que salga la Coca-Cola perfecta, ¿cierto? Y en el caso de que no encontremos las medidas exactas, tenemos la posibilidad de ir probando una nueva alternativa. Ir poniendo un poco más de gas, un poco menos de agua y un poco más de colorante. Error, pues no es la fórmula perfecta de la Coca-Cola. Entonces, ¿qué vamos a poner? Le vamos a quitar un poco de gas, le vamos a quitar un poco de agua, le vamos a agregar un poco más de colorante. Pues mucho colorante, sácale un poquito de colorante. Pues agrégale un poquito más de agua, le agrego un poquito de agua, fórmula perfecta, 100%, el resultado esperado está, ¿cierto? ¿Entendió o no entendió, Natalia?
Sí, ya entendí a lo que se refiere. ¿Ya? Sí. Ese es el método de ensayo y error, ¿cierto? No podemos ingresar las cantidades exactas para crear esta fórmula, ¿cierto? Y nos dé positivo lo que nosotros esperamos. Está el otro método, ¿cierto? Que es el árbol de decisiones, y como bien dice la palabra, que lo utilizamos para, como dice la palabra, tomar decisiones que nos entreguen, ¿cierto? En este árbol de decisiones nos dan probabilidades de tomar o no una acción, ¿cierto? Y además nos entregan resultados o propuestas de resultados como alternativa. Este árbol de decisiones se estructura, ¿cierto? En base también a probabilidades de que pueda tomar o no pueda tomar la decisión. Si no nos decidimos o si nos decidimos a tomarla, nos entrega un resultado final. Y si no decidimos a tomarlas, nos entrega alternativas, ¿cierto? Y un rango de alternativas para hacer las mejoras, ¿cierto? En esta toma de decisiones. ¿Se entendió? Creo que no. Muy rápido y mucha flecha. ¿Cierto? ¿No entendieron? Esta estructura, ¿cierto? Se utiliza para que las personas o los administradores o la gerencia o la jefatura puedan tomar decisiones, ¿cierto? En base a un proyecto. ¿Tomamos o no tomamos? ¿Cierto? Entonces, en base a una probabilidad de que la tomo o no la tomo. Si tomo la decisión, ¿cierto? Me va a generar una alternativa, ¿cierto? Con un resultado esperado. Si no tomo la alternativa o no tomo la decisión, me va a generar otro rango con alternativas y probabilidades de cómo la puedo tomar o cómo no la puedo tomar. Si tomo la alternativa o tomo de inmediato la alternativa, alcanzo el resultado final esperado. Y si no la tomo, la cambio, ¿cierto? Me van generando otros tipos de alternativas que yo las voy tomando a medida que vamos mejorando o comprobando estas probabilidades. ¿Se entiende? Chicos, yo igual estoy cansado y ustedes me imagino que ahora viene conta, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Me imagino que mucha información. Sí, como sí. Sí. Mucha información, chicos. En serio. No, está bien. Esto si quieren lo podemos reforzar después. Podemos hacer una clase extra, solamente reforzamiento. No se preocupen que no los voy a evaluar ahora. Entiendan el concepto. Profesor, pero mañana no tenemos una clase con usted. Sí, pero mañana, por eso quería terminar, y no sé si nos podemos conectar mañana a las 6 o las 6:30. Pero en este es el último que queda, y terminemos la clase mejor. Lo voy a hacer súper rápido. Es que, profesor, disculpe, pero es que faltan 5 minutos ya. Entonces, veámoslo mañana. Es que, no sé si están de acuerdo mis compañeras, nos juntamos a las Entonces